El sol amanecía sobre Marbella, derramando un brillo dorado sobre las tranquilas aguas del Mediterráneo. Las calles aún estaban silenciosas, salvo por el sonido distante de las escobas de los barrenderos y el aroma del café que escapaba de las panaderías. Isabela Martín, de 32 años, caminaba apresurada con un abrigo gastado y una mochila de tela desteñida a la espalda. Tenía la mirada firme de quien ya había perdido mucho, pero aún se negaba a rendirse. Hace 2 años, Isabela había vivido un amor que parecía salido de un sueño. Se había casado con Alejandro Ruiz, un empresario carismático, de voz suave y mirada que mezclaba misterio y ternura. Durante un tiempo, vivieron en un pequeño apartamento en Sevilla, lleno de risas y planes para el futuro. Pero cuando Alejandro comenzó a viajar con frecuencia por trabajo, todo se derrumbó. Un día, simplemente desapareció. Ningún mensaje, ninguna explicación, solo silencio. Desde entonces, Isabela luchaba sola para sobrevivir. La pequeña floristería que administraba con su madre había cerrado por deudas, y las cuentas se acumulaban. Para mantenerse, aceptaba cualquier trabajo, limpieza, costura, cuidado de personas mayores. Era una mujer orgullosa, pero la vida le había enseñado que el orgullo no paga el alquiler. Aquella mañana, una agencia de empleos domésticos la había llamado con urgencia. «Es una oportunidad excelente, señora Martín», dijo la recepcionista por teléfono. «La familia es discreta, pero muy rica. Necesitan a alguien confiable para cuidar la mansión por un tiempo. Pagan bien». Isabela no preguntó mucho. Solo respiró hondo y agradeció. Tal vez era el nuevo comienzo que tanto esperaba. La furgoneta de la agencia subió por un camino flanqueado de olivos y bugambillas hasta alcanzar la cima de una colina. La mansión Ruiz de la Vega parecía un palacio moderno, columnas blancas, enormes ventanales, jardines simétricos y un portón de hierro ornamentado. Isabela se quedó unos segundos inmóvil, observando el reflejo del sol en los cristales. El lugar exudaba poder, pero también soledad. Una mujer con uniforme azul la recibió en la puerta. «Buenos días, ¿es usted la nueva empleada?», preguntó con un ligero acento andaluz. «Sí, soy Isabela Martín. Vengo por la agencia». «Perfecto. Soy Clara, la gobernanta. El dueño está de viaje, así que nos encargaremos de todo hasta su regreso». «El dueño está de viaje». La frase resonó en la mente de Isabela. ¿Quién sería ese hombre misterioso que vivía en una casa tan grande pero ausente? Solo asintió y siguió a Clara por los amplios corredores perfumados con flores frescas. El interior de la mansión parecía un museo, cuadros de artistas españoles, mármoles importados de Italia, candelabros de cristal y una biblioteca repleta de volúmenes raros. Aún así, algo en aquel lugar le parecía familiar. Isabela no sabía explicarlo, pero había algo en el aroma del ambiente, quizá el olor a madera pulida y el suave tacto del suelo frío bajo los pies, que despertaba recuerdos de un tiempo lejano. «Aquí está el salón principal», explicó Clara. «Al patrón le gusta que todo esté impecable. Y cuidado con el piano, es una pieza única de Viena». Isabela sonrió levemente. «No se preocupe, sé cuidar bien de las cosas ajenas». En los días siguientes, Isabela se volvió indispensable. Trabajaba con esmero, limpiando cada rincón de la mansión, organizando el jardín e incluso cocinando pequeñas comidas para el personal. Los demás empleados la admiraban por su calma y dedicación. Pero, a veces, al pasar por los largos y silenciosos corredores, sentía un escalofrío extraño. Una noche lluviosa, tuvo que recoger la ropa del tendedero del patio. Al atravesar el corredor lateral, notó una puerta entreabierta, una que nunca había visto abierta antes. Dentro había una oficina. Las luces estaban apagadas, pero la luna que entraba por las cortinas dejaba visible un imponente escritorio y, sobre él, una fotografía. Isabela se acercó con cautela, el corazón acelerado. En el marco dorado, una pareja sonreía junto al mar. Lo reconoció de inmediato. Era ella misma, con vestido blanco, al lado de Alejandro, el día de la boda. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. «Dios mío», murmuró, llevándose la mano a la boca. ¿Qué hacía esa foto allí? ¿Sería coincidencia? ¿Un retrato olvidado? ¿O podría esa casa pertenecer al hombre que la había abandonado? Antes de que pudiera reflexionar más, Clara apareció en la puerta. «Isabela, ¿está todo bien?» «Está pálida». Isabela parpadeó rápidamente, colocó la foto de nuevo y forzó una sonrisa. «Yo tropecé, eso es todo». Pero su corazón latía como si quisiera escapar del pecho. Esa noche, acostada en su pequeña habitación de empleada, Isabela no logró dormir. La lluvia golpeaba las ventanas, y cada trueno parecía repetir el nombre que intentaba olvidar. Alejandro Ruiz. Recordaba su olor, la forma en que tocaba su mano, la mirada que prometía cosas que nunca se cumplieron. ¿Por qué la vida la había colocado ahora dentro de una mansión que,
de alguna manera, tenía su rastro en cada detalle. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, un hombre observaba imágenes en una pantalla. La oficina moderna en Madrid estaba en silencio. Alejandro, ahora vestido con traje oscuro y mirada cargada de culpa, veía por la cámara de seguridad a la mujer que un día amó. No planeaba reencontrarla tan pronto, pero el destino, o tal vez el arrepentimiento, lo había guiado para colocarla exactamente allí. En los últimos meses, Alejandro había llevado una vida doble. Fingía estar ausente para el mundo, mientras reconstruía sus negocios tras un golpe que casi lo arruina. Pero nada le dolía más que haber dejado a Isabela sin explicaciones. Ahora, viéndola limpiar los cuartos de su propia casa, algo dentro de él se rompía. «Perdóname, mi amor», murmuró, solo. «Prometo que algún día lo entenderás». La lluvia continuaba. Isabela, sin saberlo, dormía en la misma casa del hombre que aún la amaba, y que, en secreto, preparaba el reencuentro más improbable de sus vidas. Los días siguientes transcurrieron lentos, pero cargados de una tensión silenciosa. Isabela seguía con su rutina, limpiando, organizando, cocinando, pero sus pensamientos no se apartaban de aquella fotografía. La imagen de la boda, la sonrisa de Alejandro, la misma mirada que ella intentaba enterrar en el pasado. Algo dentro de ella susurraba que aquella casa escondía más que lujo y silencio. Cierta mañana, mientras pulía los muebles del despacho, Clara apareció con una carpeta en las manos. «Isabela, el patrón volverá pronto», anunció con naturalidad. «Ha dicho que quiere la casa perfecta, sin polvo, sin fallos. Es exigente, pero generoso». Isabela asintió, aunque sintió un nudo en el estómago. «¿Viene solo?», preguntó, intentando disimular los nervios. «Creo que sí». Clara se encogió de hombros. «El señor Ruiz no gusta de hablar de su vida personal. Es un hombre reservado, misterioso, casi nunca muestra su rostro». Ruiz. El apellido cayó como un rayo. Ruiz, el mismo de Alejandro. Pero, ¿podría ser coincidencia? España está llena de Ruices. Aún así, el corazón de Isabela se aceleró tanto que tuvo que apoyarse en la mesa. Clara la miró con preocupación. «¿Está bien, niña?» «Sí, claro, solo cansada». Aquella tarde, el sol se reflejaba en los cristales de la mansión como si el cielo mismo estuviera en llamas. Isabela aprovechó el silencio para limpiar el balcón. El viento traía el aroma del mar lejano, mezclado con el perfume de los naranjos. Se detuvo un momento, observando el horizonte, imaginando dónde estaría Alejandro ahora. De repente, escuchó pasos. Se giró y vio a un hombre alto, vestido con ropa sencilla y con barba incipiente, caminando por el jardín. «Buenas tardes», dijo con voz firme. «Soy Javier, el nuevo jardinero». Isabela lo saludó con una sonrisa educada, pero algo en esa mirada la incomodó. Parecía observarla con demasiada atención. «Encantado, señora Martín. Clara me pidió que cuidara las rosas». «Claro, siéntase libre», respondió ella. El hombre asintió, pero antes de irse, dijo en voz baja. «Curioso, pensé que no contrataban gente nueva por aquí». «¿Cómo es eso?» «El dueño suele ser reservado. No deja que extraños entren fácilmente en esta casa». Isabela sintió un escalofrío. Tal vez haya cambiado de opinión. Javier solo sonrió de forma misteriosa y se alejó. Aquella noche, Isabela bajó a la cocina para tomar un vaso de agua. Todos dormían y el silencio era cortado únicamente por el tic-tac del antiguo reloj de la sala. Al abrir la puerta de la despensa, notó una sombra moverse en la ventana. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, con voz temblorosa. Ninguna respuesta. Solo el leve sonido de la lluvia. Decidió mirar. Al correr la cortina, vio una silueta cruzar el jardín en dirección al garaje. Un hombre con capucha oscura. Por un instante, el miedo la dominó, hasta darse cuenta de que era el jardinero, Javier. Pero, ¿qué hacía allí a esa hora? Isabela permaneció inmóvil, observando hasta que él desapareció detrás de los coches. Su corazón latía acelerado y algo dentro de ella le decía que aquel hombre escondía más que unas tijeras de podar. A la mañana siguiente, Clara anunció: «El patrón llega mañana. Prepáralo todo, Isabela». El aviso cayó como un trueno. Mañana. El hombre misterioso detrás de aquella mansión, el mismo Ruiz, apellido que ella amaba y odiaba, finalmente aparecería. Isabela trabajó todo el día intentando concentrarse, pero su mente divagaba. Cada rincón de la casa parecía observarla. Cuando limpiaba los cristales, veía su propio reflejo e imaginaba a Alejandro detrás de ella. Al hacer la cama principal, percibía la fragancia familiar de la colonia que él usaba. Al atardecer, Clara le pidió que organizara el vestidor del dueño, porque quería que todo estuviera impecable. Isabela respiró hondo y subió las escaleras. El cuarto era amplio, con una cama king size cubierta por sábanas de lino blanco.
El armario, de madera oscura, exhalaba olor a cuero y elegancia. Abrió el primer cajón, corbatas alineadas, todas en tonos sobrios. El segundo, relojes caros, pulseras discretas, gemelos. En el tercero, un sobre cerrado. Sin querer, lo dejó caer y algunas fotos se deslizaron al suelo. Isabela se arrodilló y se congeló al ver las imágenes, ella y Alejandro, sonriendo frente al mar de Cádiz, caminando de la mano por las calles de Sevilla, riendo en un parque. Recuerdos de otro tiempo, cuidadosamente guardados. Y en el reverso de una de ellas, estaba escrito a mano: Isabela, sigues siendo tú quien me da fuerzas. ¡Ah! El suelo pareció girar. Las lágrimas llegaron sin aviso. Entonces es cierto, susurró. Esta casa es suya. El marido que desapareció. El hombre que la dejó sin explicaciones. El mismo que ahora la había contratado, disfrazado, escondido, probándola. Pero, ¿por qué? A la mañana siguiente, la mansión estaba en absoluto silencio. Los empleados formaban una fila en la entrada principal. 2 coches negros subieron la colina y se detuvieron frente al portón. Isabela sintió sudar sus manos. Su corazón latía al ritmo de los motores. Las puertas se abrieron y un hombre con traje gris oscuro bajó del coche. Llevaba gafas oscuras y barba arreglada, más delgado que antes, más rígido, pero inconfundible. Alejandro Ruiz. Isabela retrocedió instintivamente, ocultándose tras una de las columnas. Lo vio saludar a Clara con un apretón de manos discreto. «Es bueno estar de vuelta», dijo él, con la voz que ella conocía tan bien. Por un instante, pensó en salir corriendo, revelar todo, enfrentarlo. Pero algo se lo impidió, la vergüenza, el dolor, el orgullo herido. Él la había abandonado y ahora fingía que nada había pasado. Mientras Alejandro entraba en la mansión, Isabela bajó la cabeza y volvió a la cocina, tragándose las lágrimas. Al final del día, ya de noche, Clara apareció nuevamente. «Isabela, el patrón pidió que lleves una bandeja de té al despacho». Ella dudó. «¿Yo? ¿No sería mejor que lo hiciera usted?» «Él pidió específicamente a usted». El estómago de Isabela se revolvió. Tomó la bandeja con manos temblorosas y caminó por los corredores. Cada paso parecía resonar como un trueno. Al abrir la puerta del despacho, él estaba allí, sentado en el sillón de cuero, mirando por la ventana. «Déjala ahí», dijo Alejandro, sin volverse. Isabela dejó la bandeja sobre la mesa y se dio la vuelta para salir. Pero, antes de alcanzar la puerta, escuchó. «Isabela». Se congeló. Él había dicho su nombre. Lentamente, se giró. Alejandro la miraba directamente, con los ojos vidriosos. «Hace tiempo que no escucho tu silencio». Ella no respondió. Solo lo miró, con el corazón explotando entre amor, rabia y confusión. El reencuentro había comenzado, pero la verdad aún estaba lejos de ser revelada. El silencio entre ellos era pesado. El sonido de la lluvia afuera parecía amplificar el vacío que existía entre esas dos almas rotas. Alejandro mantenía la mirada fija en ella, e Isabela, parada en la puerta, luchaba por contener las lágrimas. «Yo», comenzó él, pero su voz falló. «No imaginé que aceptarías el empleo». «Tú me contrataste», respondió ella con frialdad. «Sin siquiera tener el valor de presentarte». Alejandro respiró hondo, acercándose lentamente. «Necesitaba saber cómo estabas. Si eras feliz, si habías seguido adelante». «¿Seguir adelante?» Isabela rió con amargura. «¿Después de desaparecer sin una palabra? Destruiste mi vida, Alejandro. Y ahora me haces limpiar tu casa como si fuera una extraña». Él bajó la mirada, avergonzado. «Merezco cada palabra tuya. Pero no es lo que parece». «¿No es lo que parece?» Ella dio un paso adelante, el rostro bañado en lágrimas. «Me dejaste, me hiciste creer que estabas muerto, que nunca fui suficiente. Y ahora vuelves, disfrazado, poniendo a prueba mi dignidad». Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Basta», gritó. «No quiero escuchar tus disculpas». Salió del despacho antes de que él pudiera responder. Los empleados, al oír el ruido de la puerta, fingieron no percatarse. Clara la miró a lo lejos, preocupada, pero no dijo nada. Isabela cruzó el corredor, corrió hasta el jardín y respiró hondo, intentando contener el llanto. El viento frío de Andalucía cortaba su rostro como cuchillas. Esa noche, Isabela hizo las maletas. No podía quedarse allí, no después de descubrir la verdad. Pero al bajar las escaleras, vio a Clara esperándola en el vestíbulo. «¿Te vas?», preguntó con expresión angustiada. «Necesito hacerlo. No puedo seguir limpiando el suelo de un hombre que me mintió». Clara dudó. «Isabela, trabajo para el señor Ruiz desde hace años. No es un hombre malo. Hay cosas que tú no sabes». «¿Cosas?». Ella levantó la mirada.
¿Qué tipo de cosas justifican abandonar a una esposa sin explicación? La gobernanta suspiró, mirando a su alrededor como temiendo ser escuchada. Desapareció para protegerte. Hace 2 años, los negocios de su familia fueron objeto de un fraude. Personas peligrosas amenazaron su vida. Él creyó que alejarse era la única manera de mantenerte a salvo. Isabela permaneció inmóvil. ¿Está diciendo que él me dejó para protegerme? Clara asintió lentamente. Y cuando todo se calmó, intentó encontrarte, pero ya te habías mudado. Solo recientemente supo de tu situación y pidió a la agencia que te contratara. Quería verte de nuevo, pero no sabía cómo acercarse sin causarte dolor. Las lágrimas volvieron, ahora mezcladas con confusión. ¿Entonces me estaba vigilando todo este tiempo? Cuidaba de lejos, sí. Clara puso la mano en su hombro. A veces, amar a alguien es equivocarse intentando acertar. Isabela permaneció en silencio. El mundo parecía girar. Parte de ella quería creer, otra parte se sentía traicionada, manipulada. No sé si puedo perdonar, murmuró. Nadie te pide eso ahora, respondió la gobernanta. Solo, escucha lo que tiene que decir. A la mañana siguiente, Isabela apareció en la cocina con el rostro cansado. Alejandro estaba sentado a la mesa, tomando café. Al verla, se levantó de inmediato. Gracias por no haberte ido, dijo con sinceridad. Aún puedo irme, respondió ella, sin emoción. Solo me quedé porque quiero entender. Alejandro hizo un gesto para que se sentara. Todo lo que Clara te contó es cierto. Hubo un desfalco en las empresas de la familia, y el grupo involucrado hizo amenazas directas hacia mí, y hacia ti. No tenía elección. Desaparecer fue la única forma de sacarte del peligro. Isabela lo miró, sin parpadear. ¿Y te costaba enviar una carta? Una palabra. Una señal de vida. Él tragó saliva. Temí que te encontraran a través de mí. Fue cobardía, lo sé. Pero cuando pensé que todo había pasado, ya era tarde. Ella lo observó durante largos segundos. El hombre frente a ella ya no era el mismo de hace 2 años. Había cansancio en la mirada, tristeza en los gestos, pero también arrepentimiento sincero. ¿Y ahora? Preguntó ella con voz quebrada. ¿Qué esperas de mí? ¿Que finja que nada pasó? No, respondió él con firmeza. Solo quiero tener la oportunidad de verte sonreír de nuevo. Las palabras flotaron en el aire como una súplica silenciosa. En los días siguientes, Isabela decidió quedarse, no por amor, sino por necesidad de respuestas. Evitaba a Alejandro, mantenía distancia, pero lo veía en los corredores, en el jardín, observándola en silencio. Cierta tarde, apareció en la cocina con una caja en las manos. Traje algo tuyo, dijo, abriendo el envoltorio. Dentro estaba el collar de plata que ella usó en la boda. Pensé que se había perdido, murmuró ella, tocando el colgante. Lo guardé. Era lo único que me recordaba de ti cuando el mundo se derrumbó. Ella lo miró por un instante, luego se giró, intentando ocultar la emoción. Eres bueno con las palabras, Alejandro. Siempre lo fuiste. Pero eso no borra lo que sentí al darme cuenta de que estaba sola. Él se acercó despacio. No espero perdón, Isabela. Solo quiero merecer la oportunidad de intentarlo de nuevo. Ella respiró hondo, desviando la mirada. No sé si todavía te amo. Sé que te perdí, respondió él. Pero el amor, a veces sobrevive incluso al silencio. Isabela permaneció inmóvil, luchando contra las ganas de llorar. No lo entiendes. Tuve que reinventarme. Limpié casas, dormí en pensiones baratas, vendí ropa usada. Mientras tanto, tú, vivías aquí, rodeado de lujo. Yo viví en ruinas, Isabela, replicó. Puede que no lo parezca, pero todo esto no vale nada sin ti. Su mirada era sincera, y eso la desarmaba más que cualquier riqueza. Esa noche, Isabela caminó hasta la terraza de la mansión. El mar brillaba a lo lejos, y el viento traía el sonido de guitarras de alguna taberna cercana. Clara se acercó sonriendo. Va a llover otra vez, dijo. Isabela miró al cielo y respondió. A veces la lluvia limpia lo que no podemos por nosotros mismos. Mientras tanto, en el despacho, Alejandro la observaba por la ventana. Su corazón latía acelerado. Sabía que el dolor todavía era grande, pero algo en esa mujer, la fuerza, la dignidad, hacía renacer la esperanza. Puede que no me perdone, pensó, pero al menos me ve. Y, por primera vez en 2 años, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero verdadera. El día amaneció con un cielo limpio, de un azul intenso que se reflejaba en los cristales de la mansión Ruiz de la Vega. Isabela caminaba por el jardín, aún inmersa en pensamientos sobre Alejandro. Cada paso parecía cargar una mezcla de resentimiento, confusión y una esperanza casi prohibida. No podía negar que, a pesar de todo, sentía algo latir en el pecho cada vez que lo veía, aunque fuera a distancia.
Mientras arreglaba los maceteros en la terraza, escuchó el sonido de pasos apresurados. Se giró y encontró a Alejandro parado en la puerta del balcón, sosteniendo un sobre grande, decorado con un lacre dorado. Su corazón se disparó. «Isabela», dijo él, con la voz cargada de emoción. «Necesito que veas esto antes que cualquier otra persona». Ella dudó, pero la curiosidad venció al miedo. Se acercó y tomó el sobre entre sus manos. Al abrirlo, encontró una carta manuscrita y algunos documentos con números, firmas y registros bancarios. Confundida, comenzó a leer. «Son pruebas de que hubo un fraude contra mi familia», explicó Alejandro. «Alguien intentó quedarse con todo, incluida esta mansión. Logré impedirlo, pero debía mantenerlo en secreto, incluso de ti, para que nadie supiera que estabas en peligro». La sangre de Isabela se heló. Durante 2 años, creyó que había sido abandonada, traicionada, olvidada. Ahora descubría que su ausencia había sido una protección silenciosa, un sacrificio que jamás hubiera imaginado. «Entonces, tú», comenzó ella, sin saber qué decir. «Lo sé», interrumpió Alejandro con voz suave. «No debí desaparecer sin explicación, pero hice lo que creí correcto en ese momento». Sus palabras tenían un peso que dolía y, al mismo tiempo, tocaba su corazón. Sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La ira, el rencor y la confusión empezaban a mezclarse con el perdón y la comprensión, aunque todavía en dosis pequeñas. De repente, sonó el teléfono de la sala. Alejandro contestó y salió del balcón. Isabela se quedó sola, sosteniendo la carta con manos temblorosas. En ese instante, comprendió que la vida que había construido en los últimos años, cada lucha, cada lágrima, cada modesta victoria, la había llevado exactamente hasta ese momento. Cada elección, cada dificultad, había sido parte de un camino invisible que ahora convergía allí, en la mansión que ella creía solo un lugar de trabajo. Miró el jardín, con el sol brillando sobre las hojas, y respiró hondo. Algo dentro de ella decía, todavía tienes una elección, ¿qué harás ahora? Si también estás apoyando a Isabela y Alejandro, disfruta este momento, la reviravolta apenas comienza y no querrás perderte lo que viene a continuación. Mientras el sol se ponía, Alejandro regresó y se sentó a su lado. Por primera vez en 2 años, compartieron una mirada que no necesitaba palabras. Pero la tensión todavía flotaba en el aire, como el aroma del café recién hecho que se esparcía por la mansión, mezclado con el perfume de las flores que Isabela cuidaba con tanto esmero. «No sé si puedo confiar plenamente en ti», dijo ella, rompiendo finalmente el silencio. «Y no espero que lo hagas ahora», respondió él. «Pero prometo que te demostraré, día tras día, que lo que hice fue por amor». Isabela respiró hondo, sintiendo como la mezcla de dolor y esperanza se equilibraba dentro de sí. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de creer en él de nuevo. El viento andaluz soplaba suave, trayendo un presagio de cambios. Y mientras caía la noche, el jardín de la mansión parecía presenciar silenciosamente el inicio de una nueva etapa. En los días siguientes, Isabela comenzó a encontrar su propio ritmo dentro de la mansión Ruiz de la Vega. La presencia de Alejandro aún la mantenía alerta, pero se dio cuenta de que podía controlar sus emociones en lugar de dejarse llevar por ellas. Cada tarea realizada con perfección, cada rincón limpio y cada jardín arreglado eran pequeñas victorias que le recordaban su capacidad de superar dificultades. Mientras pulía los candelabros del salón principal, recibió un elogio inesperado de Clara. «Isabela, estás haciendo un trabajo excepcional. El patrón lo ha notado». «Gracias», respondió ella con una tímida sonrisa. «Solo hago lo mejor que puedo». Clara la miró con una mezcla de admiración y complicidad. «Sabes, a veces la gente solo necesita a alguien que crea en ellos. Y yo creo en ti». Esas palabras, simples, tuvieron un efecto profundo. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que no estaba sola. El apoyo de la gobernanta se convirtió en un pilar silencioso que la ayudaba a enfrentar no solo el trabajo, sino también los fantasmas del pasado. Al mismo tiempo, Alejandro comenzó a mostrarse menos distante y más humano. Se detenía en el pasillo para preguntar por el estado del jardín, comentaba pequeñas conquistas que ella lograba e incluso le permitía mostrar sus ideas para organizar los espacios de la mansión. «Tienes buen ojo para los detalles», dijo él en una tarde soleada, observando la disposición de las flores en la terraza. «Gracias», respondió ella, sorprendida. «Siempre me ha gustado cuidar las cosas con esmero». Aunque todavía existía tensión entre ellos, esos pequeños momentos inesperados comenzaron a romper barreras emocionales. Isabela se dio cuenta de que no necesitaba esconderse de la vida, incluso estando frente al hombre que la había abandonado. Cierta tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró un antiguo diario que Alejandro había dejado sobre el escritorio. Curiosa, hojeó algunas páginas.
Descubrió anotaciones sobre negocios, viajes y estrategias, pero también pequeños pensamientos personales, su preocupación por ella, los miedos que sentía, los planes que quería compartir. Realmente le importaba, susurró emocionada. La comprensión le trajo una sensación de paz que no sentía desde hace años. No era amor romántico aún, pero era el inicio de algo más profundo, resiliencia emocional, la capacidad de entender que el dolor del pasado no tenía que determinar el futuro. Mientras tanto, Isabela recibió una ayuda inesperada. Javier, el jardinero, se reveló como un aliado discreto, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo manejar la mansión e incluso sugiriendo pequeñas mejoras que facilitaban su trabajo. «Tienes talento», dijo él sonriendo. «No subestimes lo que puedes lograr». «Gracias, Javier», respondió ella, sonriendo de vuelta, sintiendo que no estaba sola en esta lucha. Incluso gestos pequeños, como esas palabras de aliento, comenzaron a fortalecer su confianza interna. Se dio cuenta de que cada obstáculo superado en la mansión se reflejaba en su propia vida, dándole fuerza para enfrentar el pasado y construir algo nuevo. Un día, al terminar de limpiar la suite principal, Isabela encontró a Alejandro esperándola afuera. Sostenía un sobre delicado, con el lacre rojo que le recordaba momentos más felices. «Esto es para ti», dijo, entregándole el sobre. Dentro había una nota simple y directa. «Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero que sepas que creo en ti. Sigue caminando con valor». Isabela sintió un nudo en el pecho, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de superación y fortaleza. Comprendió que, a pesar de todo, la vida continuaba y que podía reconstruir su historia sin quedar atrapada por el dolor del pasado. Esa noche, al subir a su habitación, miró el cielo estrellado sobre la mansión. Un pensamiento invadió su mente. «Puedo ser fuerte. Puedo empezar de nuevo. Puedo existir sin miedo». Y así, incluso rodeada de recuerdos dolorosos, comenzó a sentir que finalmente estaba en el camino correcto, redescubriendo a la mujer capaz de enfrentar cualquier obstáculo, incluyendo el amor que aún latía silencioso en el corazón de Alejandro. Los días pasaron, y la rutina en la mansión Ruiz de la Vega comenzó a transformarse. Isabela ya no era la misma mujer que llegó hesitante, temerosa y marcada por el abandono. Cada paso por los pasillos, cada tarea realizada con precisión, reflejaba una nueva confianza, una mujer que aprendía a dominar su propio destino. Clara notó el cambio de inmediato. «Isabela, estás diferente», dijo la gobernanta, observándola organizar los libros de la biblioteca. «Más segura, más decidida». «Quizás sea la rutina», respondió Isabela, sonriendo levemente. «Pero siento que finalmente puedo enfrentar cualquier cosa». Ahora se permitía pequeños momentos de autonomía, reorganizaba el jardín a su manera, elegía la disposición de las flores en los maceteros, decidía el orden de las tareas sin necesitar la supervisión constante de Clara. Cada elección la hacía sentirse poderosa, en lugar de simplemente obediente. Alejandro comenzó a notar estos cambios. Un día, mientras entraba al jardín, vio a Isabela contemplando la puesta de sol, con los brazos cruzados, postura firme y mirada decidida. «Has cambiado», dijo él, con voz suave pero cargada de admiración. «Sí», respondió ella, sin apartar la vista. «Pero no cambié por ti. Cambié por mí». La frase, simple y directa, marcó un punto de transformación. Alejandro comprendió que ya no se trataba de conquistar a Isabela o pedir perdón, ella estaba reconstruyendo su propia vida, y él debía respetar cada paso. Isabela también empezó a ver el mundo a su alrededor con nuevos ojos. Antes, cada desafío era una amenaza. Ahora, cada dificultad era una oportunidad de aprendizaje. Durante una visita al mercado local para comprar provisiones de la mansión, ayudó a un vendedor de flores a reorganizar su puesto tras una ventisca. Él le sonrió. «Tienes mano para resolver problemas, señora». «Gracias», respondió Isabela, dándose cuenta de que la experiencia adquirida en la adversidad no solo la fortalecía, sino que también inspiraba a otros. Este sentimiento de autonomía y capacidad comenzó a reflejarse en las relaciones dentro de la mansión. Incluso Javier, el jardinero, empezó a tratarla con aún más respeto, pidiendo su opinión sobre el diseño de las flores y compartiendo consejos de cultivo que Isabela absorbía con entusiasmo. Cada pequeño gesto reforzaba su confianza recién descubierta. Un punto crucial en el crecimiento de Isabela ocurrió cuando recibió una llamada de la antigua floristería donde trabajaba. El dueño necesitaba a alguien para organizar una exposición de flores raras, pero exigía experiencia y confianza. Ella dudó, recordando las dificultades del pasado, pero decidió aceptar el desafío. «Alejandro, necesito hacer algo fuera de aquí», dijo con firmeza. «Haz lo que sea necesario», respondió él, reconociendo que Isabela ahora tenía voz propia. La exposición fue un éxito.
Isabela regresó a la mansión con brillo en los ojos, comprendiendo que el mundo podía reconocer su valor, independientemente del dolor pasado. Alejandro la observaba, admirado no solo por su talento, sino por la fortaleza interior que ahora era evidente. Las conversaciones entre ellos también cambiaron. Antes cargadas de tensión y resentimiento, ahora estaban marcadas por respeto y comprensión mutua. Isabela aprendió a expresar sus opiniones sin miedo, a decir no cuando era necesario, y Alejandro, por su parte, escuchaba y respetaba sus límites. Esta dinámica estableció una base sólida para la reconstrucción emocional, donde ambos comenzaron a ver al otro no como un pasado doloroso, sino como seres humanos complejos, capaces de evolucionar. El punto culminante de la transformación personal de Isabela ocurrió en un evento inesperado. Durante una cena de negocios organizada por Alejandro, fue invitada a hablar sobre la organización del jardín y la disposición de las flores de la mansión. Por primera vez, se sintió protagonista de su propia historia, hablando ante personas importantes y siendo escuchada con respeto. «Te has superado», dijo Alejandro discretamente, mientras ella regresaba a su lado. «Nunca imaginé que podría aprender tanto de ti». «Y yo nunca imaginé que podría enseñarte algo a ti», respondió ella con una sonrisa contenida. El momento representó la transformación definitiva. Isabela ya no era la mujer sumisa que limpiaba mansiones con miedo. Ahora era una mujer autónoma, confiada y capaz de imponerse con dignidad, incluso ante el hombre que una vez la abandonó. En la intimidad de la mansión, Isabela comenzó a sentir una mezcla de respeto propio y curiosidad por Alejandro. Aún no se entregaba al amor, pero comprendía que su historia no tenía que definirse únicamente por el dolor del pasado. Cada gesto de él, el cuidado silencioso, la atención, las pequeñas señales de arrepentimiento, empezaba a despertar sentimientos antiguos, ahora filtrados por una mujer fuerte y transformada. Cuando la noche caía sobre Marbella, Isabela subió a su habitación y volvió a mirar el cielo estrellado. Se sintió completa. Cada lágrima derramada, cada noche de trabajo arduo, cada desafío superado, había construido una versión más poderosa de sí misma. «Puedo enfrentar cualquier cosa», murmuró, sonriendo sola. «Y, finalmente, puedo decidir lo que quiero para mi vida». El suave viento de Andalucía parecía confirmar sus palabras, moviendo las cortinas de la habitación y trayendo una sensación de renovación. El amanecer en Marbella trajo un viento frío que parecía anticipar lo que estaba por venir. Isabela caminaba por el jardín de la mansión, ajustando los maceteros y las flores, pero su mente estaba lejos. Alejandro no había aparecido desde la cena de negocios, y el silencio entre ellos comenzaba a pesar más que nunca. De repente, el portón principal se abrió con estruendo. Dos hombres, con trajes oscuros y mirada rígida, entraron apresurados. Clara gritó: «¿Qué está pasando?». Isabela corrió al hall, mientras Alejandro aparecía detrás de ella, frunciendo el ceño. «Gente de mi antigua empresa vino a intentar recuperar lo que es suyo», explicó con voz firme. «Es la misma estafa que me obligó a desaparecer hace 2 años». Los hombres comenzaron a interrogar a Alejandro sobre documentos y contratos, elevando la voz. Isabela comprendió que la mansión, a pesar del lujo, era vulnerable a intrusiones externas. Su corazón se aceleró, no solo por miedo, sino por el instinto de proteger la vida que estaba reconstruyendo allí. «Isabela, quédate detrás de mí», gritó Alejandro, empujándola ligeramente a un lado mientras enfrentaba a los intrusos con firmeza. Ella sintió una mezcla de miedo y adrenalina recorrer su cuerpo. Por primera vez, no era solo la empleada o la esposa herida, era una mujer que podía luchar y actuar. Observó a los intrusos y detectó detalles que podrían ser usados en su contra: la forma de mirar, la posición de las manos, pequeñas fallas en sus documentos. «Alejandro», murmuró, acercándose. «¿Puedo ayudar?». Él la miró sorprendido, pero vio la determinación en sus ojos. «Entonces enfrentémoslo juntos». La tensión aumentó cuando los hombres exigieron acceso a cajas fuertes y registros. Alejandro comenzó a argumentar, ganando tiempo, mientras Isabela, con una calma impresionante, empezó a reorganizar papeles y documentos, demostrando su inteligencia y capacidad para actuar bajo presión. Cada gesto era preciso, cada decisión rápida y segura. «No van a conseguirlo», dijo Isabela, alzando la voz. «No subestimen a quien está en esta casa». Los hombres vacilaron por un instante, sorprendidos por su confianza. Alejandro aprovechó la brecha para llamar a la policía local, que llegaría en minutos. La presencia activa y resuelta de Isabela cambió la dinámica del enfrentamiento. Ya no eran solo 2 ex-estafadores contra Alejandro, ahora había un equipo silencioso, pero estratégico, formado por la pareja que finalmente se reencontraba. Cuando llegó la policía, los intrusos fueron contenidos y la mansión volvió al silencio. Alejandro respiró hondo, mirando a Isabela con una mezcla de alivio y admiración.
No podría haberlo hecho sin ti, dijo sinceramente. Isabela sonrió, sintiendo una ola de orgullo y confianza. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que el dolor del pasado ya no determinaba su presente. Después del enfrentamiento, se sentaron en la terraza, contemplando el mar al atardecer. El ambiente era de alivio, pero también de introspección. Alejandro tomó su mano. Isabela, sé que fallé. Fui un cobarde al desaparecer, pero ahora veo que te has convertido en alguien aún más increíble de lo que imaginaba. Sobreviví, respondió ella, apretando su mano con firmeza. Y no porque tú estuvieras a mi lado, sino porque elegí levantarme. Él asintió, con respeto y admiración. Y yo elijo estar a tu lado ahora, si tú me lo permites. Sus miradas se encontraron. Por primera vez en 2 años, no había secretos, miedo ni resentimiento, solo respeto, comprensión y la posibilidad de un nuevo comienzo. La tensión se disolvió cuando Alejandro reveló un detalle inesperado. Durante su ausencia, había establecido una nueva línea de negocios, pero necesitaba la visión práctica y el sentido de organización de Isabela para consolidarla. Extendió un contrato con su propuesta. Quiero que seas mi socia, no solo en la vida, sino también en los negocios, dijo, con los ojos brillando de esperanza. Isabela miró el papel, luego a Alejandro. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de ser reconocida y valorada por sus capacidades. Acepto, dijo finalmente, con convicción. Pero en mis términos. Alejandro sonrió, aliviado y encantado con su firmeza. Perfecto. Así es como siempre te he admirado. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, ambos sabían que esa noche marcaba no solo el fin de un conflicto, sino el inicio de una nueva etapa en sus vidas, juntos, pero respetando la fuerza individual de cada uno. La mansión, antes símbolo de dolor y secretos, ahora se convertía en un espacio de reconstrucción, colaboración y renacimiento. El silencio reinaba en la mansión Ruiz de la Vega. Después del enfrentamiento con los estafadores, cada pasillo parecía respirar alivio. Isabela caminaba por el salón principal, observando el reflejo de la luz del atardecer en los candelabros de cristal, y sintió una sensación que no experimentaba desde hacía años: paz. Alejandro se acercó, esta vez sin tensión ni expectativas. Simplemente estaba allí, compartiendo el momento. Todo está bien ahora, dijo suavemente. Sí, respondió Isabela, mirando el horizonte a través de los enormes ventanales. Finalmente, siento que podemos respirar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Alejandro logró regularizar sus negocios, pagar deudas y retomar el control de su fortuna sin perjudicar a nadie. Los antiguos conspiradores fueron procesados, y la justicia en España cumplió su papel con rigor. Para Isabela, la resolución fue emocional. Comprendió que, pese a todas las pérdidas, había logrado reconstruir su vida, su confianza y su orgullo. El pasado, aunque doloroso, ya no definía quién era. Cada lágrima derramada, cada noche de miedo y cada día de esfuerzo eran ahora los cimientos de su fortaleza. El vínculo entre Alejandro e Isabela cambió radicalmente. Ya no se medía por secretos o dolor, sino por respeto y confianza. Él la reconocía como su compañera, no solo en la vida personal, sino también en la gestión de la mansión y en los nuevos negocios. «¿Sabes?», dijo Alejandro durante una tarde soleada, mientras caminaban por el jardín restaurado, «nunca imaginé que alguien pudiera enseñarme tanto sobre coraje y resiliencia». «Y yo nunca imaginé que podría reaprender a confiar», respondió Isabela, sonriendo. El perdón, lentamente, reemplazó el resentimiento. No fue inmediato, pero sí genuino. Su relación se fortalecía día a día, y la presencia de ambos en la mansión pasó a simbolizar una unión basada en la sinceridad, la colaboración y el amor maduro. Isabela también retomó contacto con antiguos conocidos y con su familia. Su madre, emocionada, visitó la mansión y se sorprendió al ver a su hija transformada, segura y feliz, trabajando junto a Alejandro y siendo reconocida por su competencia. «Estoy tan orgullosa de ti, hija», dijo su madre, abrazándola. «Gracias, mamá. Aprendí que la vida puede ser dura, pero yo puedo ser aún más fuerte», respondió Isabela, sintiendo una ola de gratitud. Los empleados de la mansión también se beneficiaron de los cambios. Clara, ahora más segura que nunca, reconoció que Isabela se había convertido en una líder natural, capaz de inspirar y organizar a todos a su alrededor. Incluso Javier, el jardinero, colaboraba más estrechamente con ella, formando un equipo unido. La mansión, que antes simbolizaba secretos y abandono, ahora era un lugar de vida, aprendizaje y nuevas oportunidades. Cada rincón reflejaba el esfuerzo, la superación y la dedicación de Isabela. Y hasta Alejandro, a pesar de todo su poder y riqueza, reconocía que la mayor transformación había ocurrido dentro de ella. En una noche tranquila, sentados en la terraza con vista al mar, Alejandro tomó su mano.
Gracias por darme una segunda oportunidad, dijo con sinceridad. Gracias por permitirme ser yo misma, respondió Isabela. La justicia se había hecho presente no solo en el mundo exterior, sino también en el interior de ambos. El dolor del pasado había sido reemplazado por respeto, comprensión y amor consciente. Mientras contemplaban el cielo estrellado, sentían que, finalmente, habían encontrado paz y equilibrio. El pasado no podía borrarse, pero ahora era un recuerdo que fortalecía y no lastimaba. La mansión silenciosa, ahora llena de vida y aprendizaje, se había convertido en el símbolo de un nuevo comienzo, un espacio donde ambos podían crecer, amar y vivir en armonía, conscientes de sus errores, fortalezas y logros. Han pasado 2 años desde aquella tarde en que Alejandro e Isabela enfrentaron a los intrusos en la mansión de Marbella. El tiempo había sido generoso, pero exigente, transformando cada experiencia en aprendizaje. La mansión Ruiz de la Vega estaba ahora más vibrante y acogedora que nunca. Los jardines floridos de Isabela competían en belleza con los salones restaurados, y cada detalle reflejaba la fuerza y el talento que ella había conquistado. Isabela se había convertido en una referencia en el mundo de la organización y jardinería de lujo, y su reputación se había expandido por toda la Costa del Sol. Administraba la mansión y los negocios de Alejandro con maestría, recibiendo visitas de clientes importantes y asesorando en proyectos de jardines por toda España. Su vida ya no estaba limitada por el dolor del pasado, cada desafío lo enfrentaba con confianza y claridad. Alejandro, por su parte, había consolidado los negocios de la familia, haciéndolos aún más sólidos. Pero lo que más había cambiado en su vida era la manera de relacionarse con Isabela. El respeto, la admiración y el amor consciente se habían convertido en la base de su relación. Había aprendido que el poder y la riqueza no significan nada sin una verdadera colaboración y confianza mutua. En una tarde soleada de primavera, ambos caminaban por el jardín principal de la mansión. Isabela observaba los nuevos parterres que había diseñado, mientras Alejandro admiraba no solo la belleza, sino también la inteligencia y dedicación de su esposa. ¿Recuerdas el primer día que entraste aquí?, preguntó Alejandro, sonriendo. ¿Cómo olvidarlo?, respondió ella, riendo suavemente. Estaba aterrada, y tú ni siquiera aparecías para mostrarte. ¿Y ahora?, dijo él, mirándola a los ojos. ¿Qué sientes? Isabela respiró hondo. Siento que finalmente encontré mi lugar, Alejandro. No solo aquí, sino en la vida. Y que podemos crecer juntos, sin depender de secretos ni miedos. Él tomó su mano con firmeza, sintiendo que cada paso del pasado los había llevado a ese momento de plenitud. Ese mismo año, Isabela participó en una feria internacional de jardinería en Valencia, representando a la mansión Ruiz de la Vega. No solo mostró su talento, sino que también se convirtió en inspiración para mujeres que enfrentaron adversidades, demostrando que la determinación y el coraje transforman vidas. Alejandro la acompañó discretamente, orgulloso, y comprendió que la mujer a su lado ya no necesitaba de él para brillar, y eso la hacía aún más irresistible. Más allá del éxito profesional, su vida personal floreció de manera tranquila y feliz. Restauraron vínculos con viejos amigos, fortalecieron lazos familiares y celebraron pequeños logros con fiestas en el jardín, siempre con respeto, cariño y alegría genuina. Cada evento era una celebración no solo del éxito material, sino de la superación emocional y de la unión que habían reconstruido. Lo más simbólico de todo fue un gesto sencillo, pero poderoso, un nuevo espacio dentro de la mansión dedicado a la memoria de las dificultades superadas. Un mural con fotos antiguas de viajes, recuerdos de días difíciles y cartas del pasado, que ahora servían como inspiración para la resiliencia y el crecimiento personal. Allí, Isabela y Alejandro aprendían cada día que, incluso después del dolor y del abandono, la vida podía ser plena, justa y feliz. En ese mismo jardín, al final de una tarde de verano, Isabela miró el horizonte con una sonrisa tranquila. Alejandro se acercó y dijo: «Gracias por confiar en mí de nuevo, por permitirte reconstruir y por mostrar que podemos ser verdaderos compañeros». «Y yo agradezco que finalmente respetes mi fuerza y mis decisiones», respondió ella. La brisa suave trajo el aroma de las flores recién brotadas, recordándoles que la vida continuaba renovándose, siempre lista para ofrecer nuevas oportunidades y desafíos, pero ahora enfrentados con coraje y amor consciente. Allí, en la mansión de Marbella, habían superado el pasado, construido confianza y amor genuinos, y se habían preparado para el futuro, juntos, pero cada uno con su fuerza, autonomía y dignidad intactas. La mansión Ruiz de la Vega estaba en silencio aquella noche estrellada. Las luces suaves se reflejaban en los candelabros, y el aroma de las flores de Isabela llenaba cada rincón. Alejandro e Isabela caminaban por el jardín, tomados de la mano, disfrutando del fruto de su superación conjunta. Todo parecía en equilibrio.
el dolor del pasado transformado en aprendizaje, el miedo reemplazado por confianza y el amor reconstruido sobre cimientos de respeto y verdadera colaboración. Isabela miró el mar distante, recordando todos los obstáculos que había enfrentado, noches solitarias, trabajos difíciles, humillaciones inesperadas y secretos dolorosos. Ahora comprendía que cada lágrima derramada, cada desafío superado, había construido a la mujer que se había convertido, fuerte, autónoma e inspiradora. Alejandro, comenzó, con voz suave, ¿quién diría que todo esto nos traería hasta este momento? Él sonrió, sosteniendo su mano con firmeza. Nunca dejes de creer en lo inesperado, respondió. A veces, es en el caos donde encontramos lo que realmente importa. Se detuvieron en el centro del jardín, rodeados de las flores que Isabela había cuidado con tanto cariño. La brisa andaluza trajo un silencio casi mágico, y ambos sintieron que la vida finalmente les ofrecía la paz que merecían. En los días siguientes, la mansión se convirtió en un punto de referencia para amigos, familiares y clientes. Cada visita reforzaba la fuerza de Isabela y la capacidad de Alejandro para reconocer errores y reconstruir la confianza. Aprendieron que el amor verdadero no se mide por regalos o riqueza, sino por gestos de respeto, apoyo y comprensión mutua. Isabela retomó su carrera como consultora de jardinería y organización de espacios de lujo, obteniendo reconocimiento nacional. Alejandro se convirtió en un compañero tanto en los negocios como en la vida, aprendiendo que el poder de una mujer independiente es una fuerza que debe ser respetada y admirada. Pero la transformación más significativa ocurrió dentro de ellos. Se convirtieron en aliados, amigos, confidentes y amantes, conscientes de que cada paso del pasado solo había servido para fortalecer el presente. Y, en ese jardín iluminado por la luna, Isabela y Alejandro compartieron un momento silencioso, mirando el cielo estrellado. Ninguna palabra era necesaria. Lo que existía entre ellos era respeto, admiración y un amor maduro, listo para enfrentar cualquier desafío futuro. Mientras caminaban de regreso a la mansión, Isabela susurró. La vida es sorprendente, ¿verdad? Alejandro sonrió y apretó su mano. Sí, y valió cada lágrima, cada miedo y cada paso. Entraron en la mansión, ahora símbolo de reencuentro, superación y victoria, listos para escribir los próximos capítulos juntos, como compañeros iguales en todos los sentidos. Si has seguido toda esta emocionante historia, deja tu me gusta y un comentario diciendo qué fue lo que más te impactó. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder las próximas historias de superación y amor. Y si tienes una sugerencia de tema o quieres ver más historias de personas que superaron adversidades y encontraron lo inesperado, escríbenos en los comentarios. Tu opinión puede inspirar el próximo relato emocionante que contaremos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Cada historia está hecha con cariño para que te emociones, te inspires y creas que, incluso en las situaciones más difíciles, la vida puede sorprender con giros inesperados. Y recuerda, la fuerza está dentro de ti, y lo inesperado puede transformar tu vida en cualquier momento.